A las 6 de la mañana, 22 minutos, la pregunta del día. Es un poco el eje de lo que queremos en esta mañana informativa, también de análisis. La violenta protesta social desatada por los excesos y abusos de autoridad debe generar revisión y reestructuración de la Policía Nacional. La violenta protesta social debe generar una revisión y tal vez una reestructuración de la Policía Nacional. Ahora, enfatizamos en algo que ya dijimos. Una fue la indignación ciudadana del miércoles 9, otro lo ocurrido ayer. Bueno, el vandalismo, la violencia, los grupos infiltrados, el desorden, el caos. Hay ya asuntos distintos que se mezclan en el aprovechamiento de esa indignación nacional o esa indignación social. Pero les queda la pregunta para responder sí o no y con la etiqueta numeral la opinión, los comentarios y los leemos. Vamos en detalle. Saludamos en Bogotá al docente universitario, experto en seguridad y defensa, Andrés Úsuga. Profesor Andrés, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días para ti, Felipe, para Carla, Carlos, para el doctor Juan Carlos y todos los que están en la mesa y todos los que nos escuchan a esta hora. Muy complacido de estar con ustedes de nuevo y pues muy preocupado con la situación, la verdad. Hizo parte también como analista de Teleantioquia Noticias, Consejo de Redacción. Poco tiempo, porque después se fue a otras actividades académicas y demás, pero hizo parte de esta mesa de trabajo. Profesor Úsuga, empecemos, hay muchas cosas para conversar con usted, pero empecemos con la pregunta del día. ¿Usted cree que esta coyuntura, esta situación social, esto que está pasando a raíz de los excesos y los abusos, porque así se planteó inicialmente el asunto, debe llevarnos a repensar la misión, la estructuración, la formación de los integrantes de la Policía Nacional y la misma policía como institución civil? Bueno, Felipe, yo creo que, y muy en concordancia con lo que dice Carlos, creo que hay cambios que se requieren y hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. La última reforma grande de la policía fue por allá por el año 93-94. Se han nombrado inclusive, no sé si usted recuerda, algunas comisiones en el gobierno nacional anterior para otras situaciones coyunturales, pero creo que de verdad cuando uno va a reestructurar una institución tan importante como la Policía Nacional, como las fuerzas militares, inclusive como la justicia, que creo que requieren de forma urgente un cambio, no se debe hacer el modelo, la coyuntura. Creo que se debe hacer de una forma estructural, no por lo que está pasando, por las situaciones que se han venido suscitando. Porque de hacerse cambios en ese modelo coyuntural, en el modelo del apagar el incendio, creo que terminaríamos haciendo un daño más grande todavía del que ya se está presentando en ese momento. Entonces creería que no es el momento de hacer cambios súbitos, pero creo que efectivamente hay unos cambios pendientes de hace muchísimo tiempo que no se han hecho todavía, y eso sería un llamado pues a los gobiernos nacionales. Andrés, buenos días. Hemos visto estrangulamientos, bolillazos, el tema del taser, pues bastantes hechos de violencia contra la población que ellos mismos han denunciado. Hay otra forma de proceder por parte de las autoridades por un lado y por el otro, ayer vimos que la gente estaba asustada, corriendo, los que no hacían parte de los desmanes, de los que estaban en el centro de Medellín haciendo vandalismo, esos comerciantes que salieron corriendo con susto a que les fuera a pasar algo. Entonces, ¿cómo defender a esa otra parte de la población? Sí, yo creo que de todos modos, y como lo decía Felipe anteriormente, creo que hay que diseccionar o hay que poner en su justa proporción ciertas cosas. Una cosa es las responsabilidades, las obligaciones constitucionales y legales de los cuerpos armados al servicio del Estado, y otra cosa son los temas de vandalismo, incluso pensaría yo que de terrorismo, y que adicionalmente, pues en lo que uno alcanza a observar desde el punto de vista crítico, académico, como analítico, es que estos son temas que no son, ¿cómo decirlo? No son espontáneos. Creemos que hay una concertación, creemos que hay una programación, una planeación, y que simplemente pues se estaba esperando algún tipo de, por decirlo así en Colombia, un florero de Llorente, un detonante,
Ese detonante pues fue el evidente abuso que se presentó en la ciudad de Bogotá con el señor Javier, y esto simplemente encendió la mecha que estaban esperando algunos sectores, inclusive diría yo que políticos o sociales, pero que es una violencia evidentemente organizada que ha generado lo que sigue generando y lo que creemos que puede seguir generando. Entonces, creo que hay que diferenciar en eso, pero las responsabilidades siguen siendo claras para la fuerza pública y mucho más para la policía. La policía tiene que seguir garantizando las libertades, tiene que estar pendiente de las garantías del orden público, de la vida de los ciudadanos, de los bienes de los ciudadanos, y cuando le toque utilizar la fuerza pública, pues evidentemente tendrá que estar dentro de un marco, dentro de unos límites que sean claros para ellos y que haya una veeduría ciudadana. Yo creo que ahora es mucho más fácil, inclusive con los medios tecnológicos, porque fíjense que si no hubiera un video, habría muchas cosas de estas que nunca se hubieran sabido por parte ni de los medios de comunicación ni de la opinión pública. Entonces yo creo que esa veeduría ciudadana es muy importante, pero también coincido con quien ha estado diciendo, evidentemente hay que estar pendiente de un mejor reclutamiento, de un mejor talento humano reclutado para la policía, de una mejor capacitación, de una mejor experiencia, porque el criterio, que es de lo que se habla en las fuerzas del orden, ese criterio pues no solamente hace parte de lo que usted trae de la casa, sino también de la capacitación, del entrenamiento y de la experiencia para poderlo poner al servicio de la sociedad y mucho más en las calles cuando están sucediendo cosas como las que suceden. Profesor Úsuga, lo que sí es una realidad es que se ha perdido todo el respeto por la Policía Nacional, por la autoridad. Y uno dice, ¿qué diferencia hay en esos momentos que esté la policía manejada por el Ministerio de la Defensa? ¿Cambiaría en algo que fuera el Ministerio del Interior el que tomara este manejo de esta institución? Y lo que usted dice, ¿no sería mejor pensar en modificar estas escuelas de formación, saber quién se está graduando como policía, que creo yo que podría estar ahí la gran falla en estos momentos? Se están graduando cantidades, pero con pocas calidades. Fíjese que yo creo, Carla, que como usted lo dice, no cambiaría en nada el que saquemos la policía de un ministerio y la pongamos en otro. Inclusive, como se propuso en algún momento por parte del señor general Naranjo, crear un ministerio nuevo, que sería el Ministerio de la Seguridad, como en muchos países se hace. Los temas de seguridad no los maneja el Ministerio de Defensa porque efectivamente los temas de defensa van por un lado con las fuerzas militares, las tres fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y los temas de seguridad van por otro lado, que son los temas de o policías o gendarmerías o como se les quiera decir a los cuerpos de seguridad que controlen el orden público al interior de los países. Sí. Pero creo que más que a quienes están graduando, creo que es a quienes están ingresando a las escuelas de formación, ¿cierto? Porque ya cuando usted lo tiene adentro, pues será muy difícil que no se gradúe. Creo que antes de eso hay que pensar muy bien en qué material humano, en qué talento humano estamos ingresando a las escuelas de formación para poder entregar a la ciudadanía las mejores calidades en situaciones como estas o en situaciones de paz, inclusive. Hay que tener gente, hay que tener un talento humano de buenas personas para poder hacer las cosas bien. Doctor Andrés, dice la norma que la Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la seguridad pública de la República y que claramente lo dice, y lo hemos dicho siempre, es un cuerpo armado de naturaleza civil. Siempre se ha dicho eso, o sea, es distinto, hay que contarle a los televidentes que una cosa es el ejército que está diseñado para el uso de la fuerza y otra cosa es la policía que desde 1891 son civiles armados para buscar la seguridad. ¿Cree usted como experto, que definitivamente un tema de la impunidad es que se han confundido estos papeles y que finalmente la justicia penal militar cuando juzga a estos civiles, definitivamente tendría que ser un civil quien juzgue a otro civil? Doctor Juan Carlos, estamos absolutamente de acuerdo y esa es una de las reformas que tendría que hacerse. No existe una lógica en que la Policía Nacional hoy esté, por ejemplo, bajo la justicia penal militar. Yo creo que debería haber una justicia penal policial, deberían tener un código propio y no la ley 1407 como es actualmente. Ese artículo 218 pues es bastante claro en eso,
pero ya después en los desarrollos legales, fíjate, te voy a poner un solo ejemplo para que la gente entienda. El Código Penal Militar actual, que es la Ley 1407, también cubre, aparte de las tres fuerzas, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que están diseñadas para la defensa nacional, para la protección del territorio nacional, de la soberanía, también cubre la Policía Nacional, que está encargada de otra cosa, que debería estar formada para otra cosa, y que efectivamente, como lo decía Felipe anteriormente, han tenido una formación más o menos desde los años 60, por el tema del conflicto interno colombiano, han tenido una formación como muy militarizada. Y al mismo tiempo, fíjate la complejidad, al mismo tiempo, las fuerzas militares han tenido una formación muy policial, que tampoco la deberían tener. Creo que hay que empezar a distinguir, hay que empezar a poner a cada lorito en su estaca y a redefinir muy bien los roles de cada una de las fuerzas, de qué hace el Ejército, de qué hace la Armada, de qué hace la Fuerza Aérea, pero también de qué hace la Policía, y que su formación debería ser distinta, pero adicionalmente creo que la estructura inclusive debe ser distinta también, pero eso tiene que ver con algo mucho más grande, que es un debate aplazado y que es sobre el tema de los estados federativos o de los estados que empiecen a mirar otras cosas, porque fíjese una cosa, doctor Juan Carlos y todos en la mesa y a sus oyentes a esta hora, a sus televidentes, ¿cómo es posible que los alcaldes entonces son supuestamente los jefes de policía para dar cuando salen los mejores resultados, los mejores operativos, pero al momento de cuando las cosas se ponen muy graves, entonces ahí sí dicen el gobierno nacional es el que tiene que responder? Entonces, o son los jefes de la policía o no son los jefes de la policía, pero no pueden ser los jefes de la policía para lo bueno y simplemente cuando pasan situaciones se esconden o empiezan a gobernar desde Twitter. Creo que no debe funcionar así. Profesor Úsuga, un gusto saludarlo. Usted estaba mencionando hace un momento un asunto urgente. Decía que estas manifestaciones no obedecían a causas espontáneas, sino que eran planificadas. En ese sentido, supondría uno que entonces van a continuar durante los próximos días. La alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, se ha negado a decretar toques de queda. ¿Usted qué cree que hay que hacer para evitar que las ciudades sigan ardiendo? Yo creo, Carlos, que efectivamente pues tendrá que asumir, como lo dice la propia Constitución en el artículo 189 y específicamente en el numeral 3 del 189 de la Constitución, el orden público es responsabilidad exclusiva, pero no única del gobierno nacional. Y si hay que decretar la conmoción interior, dependiendo de lo que siga evolucionando hoy, por ejemplo, o el fin de semana, o incluso la semana entrante, creería yo que la medida del estado de excepción de la conmoción interior va a ser importante. Y en efecto, fíjese que ahí sí compartiría uno, si habría que militarizar las ciudades, habrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la paz, el orden público, el normal desarrollo, las vías, por ejemplo, el comercio. Si toca hacerlo, pues tocará hacerlo. Pero no está el ejército o la Armada o la Fuerza Aérea, los militares que estén en cada una de las ciudades, no están para garantizar, por ejemplo, temas de tránsito, temas de seguridad, temas del orden público, sino simplemente para que se garantice el orden constitucional. Y la policía tendrá que seguir haciendo su labor de respetar las libertades y las garantías de los ciudadanos. Esto es, en el estado de conmoción interior, como piensa uno que si se sigue escalando el conflicto que se está viviendo en este momento, se tiene que hacer, creo que tienen que ser las fuerzas militares, pero también la policía tendrá que estar ahí en la calle para que se garantice la normalidad para todos los ciudadanos. Bueno, ya vamos a cerrar esta conversación con el profesor Úsuga, pero una precisión. Bueno, y Diana tiene también una pregunta adicional. Tenemos muchas más preguntas, pero debemos avanzar con otros contenidos. Profesor Úsuga, ¿a cuáles alcaldes del país se refiere usted cuando habló de jefes de policía en los municipios y que están solo en Twitter? ¿Se refiere a algunos en especial en Colombia? Sí, tristemente lo tengo que decir, pero el alcalde de Medellín ha brillado por su ausencia en este momento. La alcaldesa de Bogotá pues creo que ha estado un poco más al frente porque la situación la ha llevado, se inicia todo allí, pero lo que vemos es alcaldes como Medellín y como Cali
que al momento de los disturbios no los hemos visto en los puestos de mando unificados. Vemos que están dando declaraciones los secretarios de seguridad, que inclusive en Medellín es el señor general retirado de la policía, el señor general Acevedo, pero creo que los alcaldes tienen que involucrarse de verdad en los temas de orden público y muchísimo más con situaciones tan graves como la que pasaron ese primer día, el día anterior, y lo vimos desde acá, desde Bogotá, con el propio comando de la Policía Metropolitana allá en la Avenida Oriental. Entonces creo que de verdad hay que ponerse al frente de las situaciones, porque es que desde Twitter o desde un escritorio sí es muy fácil y ni siquiera en el puesto de mando unificado. Es un llamado respetuoso, pero que efectivamente se le debe hacer a las administraciones. Señor Úsuga, usted habla acerca de una veeduría para la misma policía o un cuerpo de seguridad extra para vigilar la misma policía. Yo le hablo en el caso, por ejemplo, de los CAI, donde llegan miles de denuncias y que prácticamente ellos dicen que se cierran y allá es donde los golpean, que es lo que pasa adentro. Vimos en el caso del tema con Javier Ordóñez que en la minuta no estaban los choques eléctricos y los diferentes hechos de violencia que denuncian los habitantes de esa zona y las personas que conocen al señor Javier. ¿Qué pasa en este tema de la impunidad en los informes de la policía? ¿Cómo se le hace control? Yo creo que ahí deben operar los organismos de control que para eso están diseñados. Efectivamente, hay una procuraduría delegada para las fuerzas militares y de la policía. Ahí en las personerías municipales también deberían existir personeros delegados precisamente para el control y la vigilancia de estos cuerpos armados. Y deben estar acompañando no solamente en los procedimientos coyunturales, sino de forma permanente. Sería un llamado a los personeros que, aunque tienen ya muchas misiones, si hay una cosa importante que tienen las personerías, es la defensa de los derechos humanos. Y si en este momento están presentando situaciones irregulares, creo que son los personeros municipales los que deben estar al lado de los comandantes de policía para hacer esa veeduría tan importante. Profesor Andrés Úsuga, gracias por atendernos desde Bogotá, muy amable por sus comentarios en Teleantioquia Noticias. Felipe, muchísimas gracias a ti, un saludo especial para todos allá en mi querida tierra y a todos los que nos están escuchando a esta hora. Bienvenido por acá siempre. Cuando esté en Medellín, por acá lo esperamos. Profesor Andrés Úsuga, experto en seguridad, en defensa, abogado constitucionalista, 6 de la mañana, 40 minutos, y con él